Saludos familia, bienvenidos a nuestro tiempo de oración y en esta noche, antes de tomar un tiempo para orar, vamos a estar platicando acerca de un tema muy importante, es el luto. Estamos viviendo en tiempos donde muchas personas han perdido a seres queridos, ya sea por el COVID-19 o el coronavirus, o ya sea porque un familiar murió y no pudieron enterrarlo, porque no se permiten reuniones tan grandes, o quizás porque tu familiar vive en otro país. Así que de una forma u otra todos estamos experimentando el luto y la pregunta es cómo podemos manejar el luto de una forma saludable, cómo podemos manejar el luto de una forma bíblica. Se encuentra conmigo una vez más Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? Bien, gracias. ¿Y tú? Melanie es mi hermana. Ella también es parte de Oak Creek Assembly of God y ella es una consejera eh, licenciada acá en el estado de Wisconsin. En inglés le llaman un Licensed Professional Counselor. Y ella va a estar compartiendo un poquito con nosotros acerca de la perspectiva clínica o profesional del luto. Y yo voy a estar presentando también la perspectiva bíblica acerca del luto, con la idea de que usted pueda salir de este tiempo con algunas herramientas para cómo manejar el luto, cómo ayudar a otros a manejar el luto y a la misma vez con una idea más clara de cómo orar por personas que están pasando por un tiempo de luto. Así que, Melanie, si fuéramos a empezar a hablar del luto, ¿cómo tú crees que sería una buena forma de comenzar? Una buena forma de comenzar sería definiendo lo que es el luto. Y el luto es la pérdida de alguien o algo. O sea que el luto es algo bien general, que yo puedo sentir luto porque perdí a una persona o porque perdí una cosa como el trabajo o una Definitivamente. mascota. Una mascota, el trabajo, la pérdida de una amistad que se rompió o la pérdida de una relación o noviazgo que terminó. Todo eso también cae dentro de lo que podemos considerar un luto. La pérdida de una casa. Ujú. La pérdida de una casa, la pérdida de lo normal, como lo que estamos pasando ahora. Eso también cae en lo que es un luto y vamos a hablar un poquito más de eso también hoy. Entonces, podríamos decir, por lo que me estás diciendo, que el luto es la pérdida de algo que es significativo para ti, una persona o una cosa, Ujú. y que hasta cierto punto todos estamos experimentando luto hoy, porque aunque a lo mejor no estamos experimentando la pérdida de un familiar, estamos experimentando pérdida de lo normal, de nuestra capacidad de salir y de recortarnos. Bueno, para unos es más significativo que para otros, pero me entiende. Ujú. Exactamente. Entonces, ahora mismo todos estamos, como uno dice, en el mismo bote. Y dentro de este proceso hay unas etapas que usualmente ocurren. La primera es la negación. Y la negación es, ese virus, eso no es nada. Por ejemplo, eso, todo va a estar bien. Y de repente viene la ira y nos molestamos. Pero ¿por qué me tengo que quedar en mi casa? ¿O por qué perdí el trabajo? ¿O por qué no puedo ir a ver a mi abuelita? Es parte del luto. Y lo estamos mencionando para normalizarlo, para que sepa que esto es parte de una reacción humana cuando sufrimos la pérdida de algo que es importante para nosotros o de alguien. Um, Usualmente parte del luto es lo que llamamos negación o pacto. Y empiezo, pero ¿y si hago esto diferente? ¿Tengo otro resultado? Pero a lo mejor si hubiese tratado a esa persona mejor, no se hubiese muerto, no se hubiese ido. Y comenzamos a hacer mucho pero y tal vez, y son preguntas que muchas veces no tienen respuesta, pero es parte de ese proceso del luto. La tristeza profunda, que puede convertirse en depresión, no necesariamente, pero la tristeza profunda es parte del luto. La aceptación, que es cuando ya decimos, ok, esto es lo que está pasando, tengo que quedarme en mi casa, no puedo salir como lo hacía antes, pero me voy a divertir en mi casa. Voy a compartir con mis hijos, voy a hacer la oficina en la casa. Esa es una de las partes, las etapas más tardías de lo que llamamos el luto. Y otra que se ha añadido
recientemente es encontrarle un sentido o significado a la pérdida. Y podemos hablar un poquito más de eso más adelante también. Ok, entonces me gustaría que habláramos eso de encontrar el sentido significado, pero antes de llegar ahí, vamos a repasar estos pasos que nos has dado. Eh, vamos a hacerlo por orden. ¿Cuál fue el primero? Negación. Negación. El Uh-huh. segundo, La ira o el ira. coraje. Sé que uno se enoja. Ajá. El Uh-huh. tercero, La negación o el pacto. ok, negación, como que no lo puedo creer o estoy intentando negociar para ver si Negociar. puede cambiar la situación. Ajá. Uh-huh. La depresión o tristeza profunda. Esa es la cuarta. La cuarta. Ajá. La quinta, la aceptación. Y la número 6 que se añadió recientemente es el encontrarle un significado, un sentido a la pérdida. Es la pérdida. Lo que sí me gustaría aclarar es que ese proceso de luto no es necesariamente lineal, no necesariamente es que, pasé por la negación, por la ira, la depresión, y la aceptación, le encontré significado y ya me gradué y no voy a sentir esta tristeza nunca más. No necesariamente es así, es un proceso que a veces un día sientes que lo aceptas mejor y otro día se te puede hacer un poquito más difícil. Entonces, esto es importante porque todos nosotros, sin importar nuestro trasfondo, nuestra cultura, vamos a experimentar el luto de esta forma. Es parte de cómo Dios nos creó. Y el familiarizarnos con eso nos va a ayudar a que cuando lo sintamos no nos tome por sorpresa. Y el familiarizarnos con eso a la misma vez nos va a ayudar a procesar y a movernos de una etapa u otra con un poquito más de sentido de normalidad. Melanie dijo algo bien importante, es que usted a lo mejor siente, ay, yo pasé ya las primeras 4 y está 3 meses muy bien, entonces de repente vuelve al enojo. Uh-huh. Porque hubo un aniversario, porque fue un lugar que le trajo un recuerdo y todo eso está bien porque el luto hasta cierto punto es un poquito cíclico. Es como que va y vuelve por un tiempo antes de bajar la intensidad. Correcto. Eso es parte de cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros procesamos el luto, porque cuando nosotros procesamos emociones fuertes, nuestra mente, nuestras emociones tienen que procesar las cosas poquito a poco para poder engranar. ¿Ok? Entonces, lo que es peligroso es lo que Melanie mencionó a lo último. ¿Tú nos puedes hablar un poquito acerca de los beneficios, pero también de ese peligro que hay en esta cuestión de ese sexto paso? Uh-huh. Sí, el sexto paso, que es el de encontrarle significado, sentido a la pérdida, primero es un paso que nos debe de ser forzado, ¿verdad? Yo no debo ir a alguien y decirle, mira, ya ha pasado bastante tiempo, tú tienes que empezar a agradecer y encontrar sentido y significado. Es algo que debemos permitir que cada persona pase por sus etapas y llegue a esa etapa naturalmente. Es lo primero. Una de cuando en una familia hay una pérdida, ya sea de un papá, un hijo, un abuelito que vivía con la familia, alguien significativo, lo que usualmente causa más conflicto en la familia, luego de esa pérdida, no es la pérdida como tal, es cuando los familiares se juzgan unos a otros en cómo están procesando su luto. Entonces, ahí es donde hacemos esta aclaración de que sí queremos que eventualmente la persona llegue a esta etapa donde le encuentran un significado a la pérdida, pero que no se esfuerce, que le deje espacio al otro para que pase por su proceso de luto que se puede ver muy diferente al suyo o que puede ir a un ritmo diferente al suyo. Entonces, ese proceso, cuando yo le encuentro un sentido y un significado, es simplemente que llega el momento en que yo puedo decir, estoy agradecido de la persona que conocí, por ejemplo. No tengo que estar agradecido de que murió, no tengo que estar agradecido de la circunstancia, a lo mejor fue una circunstancia trágica, inesperada, pero sí yo puedo
llegar un momento en que siento paz y recuerdo los momentos positivos, recuerdo lo que aprendí de esa persona, lo que la persona me enseñó y lo puedo recordar como agradecimiento. Uno de los psicólogos que es muy conocido ahora mismo que estudia el luto se llama David Kessler y él explicó, él perdió a su hijo a los 21 años inesperadamente. Y él explica, yo nunca le voy a encontrar sentido a eso, pero llegué al momento en que pude decir, estoy agradecido de que él fue mi hijo y lo conocí. Entonces es un ejemplo de cómo se llega a esta etapa del agradecimiento, o perdón, del encontrarle significado o sentido, que también nos puede llevar luego a estar agradecidos de que conocimos a la persona o lo que pudimos aprender. Y yo creo que esto es bien importante entenderlo porque desde el punto de vista bíblico, Dios nos creó a todos diferentes. So, Dios tuvo un plan para crearte a ti con ciertos gustos, con ciertas habilidades, con la capacidad de procesar emociones fuertes a un nivel y pudo haber creado a otra persona a otro nivel para manejar emociones fuertes diferentes. Entonces, nuestra diversidad no es mala, nuestra diversidad es buena porque nos ayuda a complementarnos y ayudarnos. Y eso quiere decir que puede ser que tú sientas que tu esposo o tu esposa no está manejando el luto como debe porque está estancado. ¿Y por qué no avanzas y sales de ahí? Es porque ellos procesan el luto diferente y reconocer eso va a ayudar a esa persona a sanar. El reconocer que, mira, yo sé que a lo mejor tú me ves que yo estoy procesando más rápido, pero es que yo proceso diferente a ti. Tú tómate tu tiempo porque Dios está contigo y Dios te va a ayudar a sanar. Entonces, el reconocer que somos diferentes y que vamos a procesar el luto diferente, nos va a ayudar a poder sanar y a poder mantener familias unidas, relaciones cercanas unidas en medio de un momento de luto, porque yo sé que todos procesamos el luto diferente porque todos somos diferentes, porque Dios nos creó a todos diferentes. Y el hecho de que una persona procese diferente no quiere decir que es mala o que no tenga sentimientos o que es débil. Simplemente quiere decir que es una persona diferente a mí. Y eso que dices es muy clave porque una de las cosas que ayuda a una persona a procesar el luto saludable es que haya otras personas que reconozcan su pérdida y su dolor y que le digan, está bien, respeto tu pérdida, veo lo que estás pasando. Y ese simple acto, y por eso es que hacemos funerales, porque necesitamos que otras personas reconozcan y vean nuestro dolor y sean empáticos con nosotros. Entonces, cuando yo hago eso con mi familiar, con mi amigo, aunque yo no entienda por qué a lo mejor ellos van en este proceso más lento que yo, le estoy dando a esa persona una herramienta que necesitan para continuar moviéndose por el luto de manera saludable. Entonces, en estos momentos que todos estamos pasando por esto de una forma u otra, es bien importante que nos apoyemos los unos a otros en vez de juzgarnos. Exacto. Y yo creo que también es importante entender quién define el luto. Y cada persona define su luto. Y lo que quiero decir con esto es que a lo mejor tú estás pasando por el luto de algo que para mí no tiene sentido, Ajá, exacto. ¿verdad? Incluso el otro día me pasó algo curioso. Estaba escuchando una conversación de alguien que estaba de luto porque Disney estaba cerrado. Entonces, estaban tristes porque estaban diciendo, acabo de escuchar en las noticias que no solamente Disney World está cerrado, sino que ahora están perdiendo, no sé si eran 25 millones por día, y ellos estaban bien tristes por la probabilidad o la posibilidad de que Disney fuera a irse a la quiebra. Para mí no tenía sentido, pero para ellos era algo importante. Entonces yo no puedo venir e ir a donde esa persona y juzgarlo y decirle, ay, ustedes están locos, ¿cómo van a estar de luto por Disney? No, por el contrario, esa es su experiencia y yo tengo que poder respetar su experiencia de luto y validar su experiencia de luto. ¿Por qué? Porque al validar la experiencia de luto de otra persona, aunque yo no la entienda,
yo estoy siendo parte de los instrumentos que Dios va a utilizar para que esa persona pueda salir del luto. Ujú, exacto. Y algo bien importante que están mencionando es una de las cosas que también tenemos que tener cuidado es yo no comparar mi luto con el luto de otro. Mm, ¿Por qué? Porque cuando comparo mi luto con el luto de otro, voy a terminar o castigándome a mí mismo, pensando, ay, yo soy tan débil porque yo estoy sufriendo por esto tanto si hay otras personas que han pasado por más, ¿verdad? O me estoy castigando a mí misma o estoy castigando al otro porque digo, ay, tú sufriendo y que por Disney, qué ridículo eres, ¿verdad? Entonces, o castigamos a la otra persona emocionalmente. Entonces, es importante, como tú dices, que si esa persona tiene un luto por algo que a mí no me tiene sentido, puede ser que haya parte de esa historia que yo no conozco. A lo mejor el recuerdo de Disney es el recuerdo que iba con su familia. ujú. A lo mejor es algo que a mí no me parece obvio, pero que es muy real para esa persona. Y entonces en estos momentos apoyarnos, reconocer que estás pasando por algo difícil, aunque yo no lo entienda, te estoy dando la herramienta para que sanes. Y tú me vas a dar la herramienta a mí, me vas a ayudar, ¿verdad? No, no es que una sola persona lo pueda hacer, pero nos apoyamos unos a otros para sanar y pasar por ese proceso. Y como todos estamos en este proceso juntos, es importante entender esto. Ahora, desde el punto de vista bíblico, yo creo que el otro aspecto que tiene que ver con esto, Melanie, es que a veces cuando hablamos del luto, hablamos de la muerte de alguien, utilizamos términos que no nos ayudan a procesar la realidad de lo que sucedió. Por Ujú, ejemplo, uno de esos términos que yo escucho bastante y que considero que no es muy saludable es cuando hablamos de alguien que murió de cáncer diciendo, esta persona perdió la batalla contra el cáncer o perdió la batalla contra cualquier otra enfermedad. Ahora, esa frase no es una frase saludable. ¿Por qué? ujú, Porque esa persona pudo haber sido un hombre de Dios o una mujer de Dios que enfrentó su enfermedad con dignidad, que enfrentó su enfermedad con valor, que enfrentó su enfermedad con fe, que estuvo en medio de su proceso glorificando a Dios y testificando a otras personas de las grandezas de Jesucristo, que pudo haber sido una persona que planificó su vida para que su familia estuviera bien cuidada al final. Entonces, decir que perdió la batalla es negar todo lo positivo que hizo esa persona hasta cierto punto. Entonces, una mejor forma de comunicarlo y una mejor forma de hablar de eso que nos va a ayudar a sanar un poquito mejor es poder decir, mi familiar murió de tal condición, mi familiar murió de cáncer o mi familiar murió de cualquier otra enfermedad, pero en su proceso nosotros vimos la mano de Dios, ¿verdad? Es poder utilizar estas palabras correctamente para que entonces no pongamos nosotros mismos un tono negativo en nuestro propio luto y que de repente comencemos a estar preguntando es que, pero ¿por qué no pudimos vencer? ¿Qué perdedores somos? No es que ¿por qué no pudo vencer? ¿Por qué? Y el problema, la razón, no el problema, sino la razón por la cual hablamos de esto es porque si no llega al otro lado, Melanie. Desde el punto de vista bíblico es que empezamos a culpar a Dios, es que Dios se lo llevó. ujú, Y entonces comenzamos a decir frases como es que Dios se lo llevó, es que Dios necesitaba otro angelito más en el cielo, ujú. eh, es que Dios ya quería que fuera allá arriba a tocar guitarra. Miren, por favor, cuando vamos a la Biblia, lo que nos encontramos es que Dios no quiere la muerte del que muere, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que desde el principio el propósito de Dios no incluía la muerte. En el jardín del Edén, Dios no había muerte, no había muerte. ¿Quién creó la muerte? El ser humano. El ser humano creó la muerte cuando decidió alejarse de Dios. Entonces, cuando el ser humano crea la muerte, después no la puede controlar y, y, y está sufriendo de la muerte como consecuencia de sus malas decisiones, de lo que la Biblia llama su pecado, entonces Dios interviene por amor. Y lo que Dios hace cuando interviene por amor no es matar, es traer vida. Incluso lo que Él hace es que Él mismo baja. Es que Dios mismo se hace hombre
y sufre como nosotros y muere como nosotros, pero resucita. Y cuando Él vence a la muerte, entonces para nosotros, para los cristianos, para los que somos hijos de Dios, la muerte ya está derrotada. Y por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos al apóstol Pablo hablando de la muerte como un sueño, como que el cristiano que murió en Cristo está dormido, porque es algo temporero, es algo transitorio. Ujú. Y esto es importante entonces entenderlo, porque no fue que Dios mató a tu familiar. No fue que Dios quería un angelito en el cielo. Dios no quiere la muerte del que muere. Y Dios lo que hizo fue resucitar a Jesucristo entre los muertos para que tú tuvieras la esperanza y para que tu familiar tuviera la esperanza de poder vivir para siempre. Entonces, eso es el fundamento de nuestra fe, que como Jesucristo resucitó, los que hemos creído en Él vamos a resucitar, y los que hemos creído en Él, aunque vamos a experimentar la muerte de nuestros seres queridos o la nuestra propia, la muerte no es el final, sino que tenemos la esperanza de que la muerte es un sueño y que vamos a poder ver a nuestro ser querido nuevamente y que vamos a poder disfrutar de la vida nuevamente en la presencia del Señor. Y por eso es que hasta cierto punto, Melanie, estamos hablando de estas cosas, tanto del punto de vista clínico como del punto de vista bíblico, porque todos nos vamos a enfrentar con esto, pero el enfrentarnos de una forma saludable nos va a ayudar en nuestro caminar con el Señor y nos va a ayudar en nuestra salud emocional. Exactamente. Y en cuanto a los términos que utilizas, es bien importante. Se recomienda cuando estamos hablando en consejería o en psicología, incluso cuando le estás explicando la muerte a una persona más joven, un niño, de acuerdo a su edad, una de las cosas que sí se recomienda es eso, que uses el término correcto, la persona murió. Y le vas a explicar de acuerdo a su edad, ¿verdad? Lo que te pregunten. Pero me gustó mucho eso que dijiste, de que tenemos que ser bien precisos en el término que estamos utilizando, porque la muerte es parte de la experiencia humana. Esta es la parte clínica, ¿verdad? La parte clínica que no necesariamente es cristiana dice, la muerte es parte de la experiencia humana. En la parte clínica dice, no es ni una bendición ni es un castigo, es simplemente parte de la experiencia humana. Claro, lo que nosotros sabemos como creyentes es lo que tú explicaste, que fue el pecado humano y que Cristo los redimió para traer vida. Entonces, me gusta mucho eso, que sepamos, vamos a llamar las cosas por el nombre que son, porque cuando no sabemos el nombre que son, entonces se nos hace bien difícil procesarla y sanarla. Es cuando va al médico, necesita el diagnóstico correcto, ¿verdad? Para poder tener el tratamiento correcto. Y lo mismo ocurre con los procesos emocionales, como el proceso del luto. Algo que también enfatizamos cuando estamos procesando y queremos procesar saludablemente el luto es que comencemos a pensar en términos de victoria. ¿Qué victoria tuve hoy? A lo mejor no estoy súper contento, la vida me cambió, no va a ser como la tenía antes porque perdí algo o a alguien muy significativo, pero ¿qué victoria tuve hoy? Hoy me levanté de la cama y me bañé. Y hace 2 días que no lo hacía. Lo voy a contar como victoria, lo voy a celebrar, lo voy a escribir en una tarjeta que lo pueda ver, lo voy a compartir con un amigo que lo celebre conmigo. Qué bueno que te bañaste hoy. Sí, Al por otro favor, día. báñese. Pero, Aunque no esté de luto, báñese, por favor. Sí. y muchas personas en ese proceso de tristeza, pues eso pasa, ¿verdad? O hoy pude compartir con un amigo y me reí. Y fue la primera vez que me sacaron una sonrisa desde hace un mes. O desde hace, vamos a reconocer eso como una victoria. Y a veces esas son las partes pequeñitas que podemos hacer antes, mucho antes de que a lo mejor lleguemos a esa parte del encontrarle significado, mucho antes de que lleguemos a esa parte de poder decir, oh, ahora sí puedo decir, estoy agradecido que tuve ese trabajo y lo que aprendí ahí. Estoy agradecido de que conocí a mi esposo y que no tenía que haber sido el esposo que Dios me dio, pero fue el que Dios me dio. Qué bueno que lo conocí. Entonces, a veces, antes de que lleguemos a esa etapa, vamos a empezar a celebrar las victorias pequeñas que vayamos teniendo en ese proceso de luto. Exacto. Y yo creo que el celebrar victorias pequeñas es parte de la experiencia bíblica.
incluso en el Antiguo Testamento, había una práctica que los patriarcas tenían y hasta Moisés la tuvo, de hacer memoriales. Y era que donde ocurrió un evento significativo, donde ellos habían experimentado la presencia del Señor, habían experimentado la salvación de Dios, ellos levantaban un montón de piedras. Y ese montón de piedras normalmente le ponían un nombre, hacían un altar, hacían un sacrificio al Señor y decían, este montón de piedras nos va a servir de recordatorio de cómo Dios estuvo con nosotros en medio de este momento. Y yo creo que hasta cierto punto, desde el punto de vista bíblico, el poder crear memoriales, de poder decir, Dios estuvo conmigo hoy, yo vi la mano del Señor hoy, yo hoy anoche pude dormir, o escuché un video y me dio paz, o fui a la iglesia y sentí la presencia del Señor, o lloré un montón hoy, pero vino una persona y me amó y me apoyó y me sentí acompañado. Ujú. Que podamos crear estos memoriales en nuestra vida y darnos cuenta que a veces los milagros ocurren de poquito a poquito. Exactamente. Eso es muy importante, que abramos nuestros ojos para qué bendiciones yo tengo a mi alrededor ahora mismo, ¿verdad? Y esto aplica mucho para a lo mejor los demás de nosotros que estamos pasando por una pérdida también, porque hemos perdido lo normal, y que tal vez no hemos perdido un ser querido ahora mismo, no ha fallecido, no ha muerto un ser querido ahora mismo, pero estamos sufriendo de que esto no es normal, siento como que algo raro. ¿Qué puedo hacer ahora para ayudarme? Voy a ser intencional en reconocer las bendiciones que tengo. Entonces, cuando me levanto por la mañana y me tomo ese café, primero, gracias Dios mío, que me desperté y estoy saludable y estoy aquí. Y no tenía por qué estar aquí. A lo mejor hubiese podido estar en el hospital. Gracias Dios mío que me levantaste hoy con salud y que me proveíste el café que me tomo que tanto me gusta. Entonces, ser bien conscientes o pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para poder ver qué bendiciones tengo alrededor mío que las he dado por sentado, que son tan normales que no las he contado como bendición. Y empiezo a agradecer por el café y empiezo a agradecer por la caminata que pude dar con mi hijo, con mi esposo o con mi familiar. Empiezo a agradecer qué bueno que pude hacer un Zoom o un chat con un amigo. Entonces, vamos a ser bien intencionales, especialmente en este momento, de qué bendiciones ya yo tengo. A lo mejor estamos esperando que todo vuelva a lo normal y que pueda ir al cine y que pueda ir a viajar y que pueda ir a Disney World. Ok, estamos esperando. Pero ahora, ¿qué bendiciones yo tengo ahora? Que las estoy dando por sentado y que las pueda celebrar. Es algo bien importante en este proceso, especialmente el proceso de coronavirus y de la cuarentena y de las cosas que hemos perdido. Y entonces, eso es importante desde el punto de vista bíblico. Dios nos dice que la vida es un regalo, que Dios nos ha regalado la vida y que nos ha regalado el tiempo que tenemos. Entonces, el poder tomarnos un segundo y apreciar lo que tenemos y valorar lo que tenemos es importante. Y es parte de nuestra adoración a Dios, de poder reconocer de que hay un montón de cosas que siento que no tengo, que hay un montón de cosas que yo quisiera tener que no tengo, pero hay un montón de cosas que tengo y que tengo un montón de cosas buenas, así que lo puedo celebrar y lo puedo apreciar. Eh, entonces, eso es parte de cómo nosotros procesamos eh, donde nos encontramos. Ahora, Melanie, mientras hablamos de todo esto, yo creo que uno de los retos más nuevos, al menos desde el punto de vista ministerial, es el hecho de que no se pueden hacer funerales. O sea, que, bueno, yo he ido a oficiar funerales donde han habido cientos de personas que tenían buenos recuerdos y que podían hablar y apoyarse y animarse los unos a los otros y orar los unos por los otros. Pero ahora, con todo este coronavirus, un familiar de nosotros muere inesperadamente, ya sea por el virus o por cualquier otra razón, y ya sea aquí en Wisconsin o en cualquier otra parte del mundo, y de repente o no podemos viajar porque hay restricciones de vuelo,
o no podemos hacer un funeral como tal porque hay restricciones de cuántas personas pueden estar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista clínico? ¿Qué podemos hacer para manejar esto? Ujú. Sí, desde el punto de vista clínico, este es un momento para utilizar la creatividad. Y en esta creatividad yo me voy a enfocar en cómo yo le puedo dar un significado a este proceso que estoy pasando, que es el luto. Y una de las formas que se puede hacer es, ok, bueno, no puedo hacer un funeral, que es muy importante porque como dijimos anteriormente, necesitamos que otras personas sean empáticas, nos ayude a sanar, que otras personas vean el dolor y nos den consuelo. Entonces, y también aprendimos que es importante darle significado y reconocer, oh, estoy agradecido de la oportunidad que tuve de conocer a esa persona, de recordar las cosas buenas, pues este es el momento de poner todo eso en acción y ser un poco creativo. Y entonces a lo mejor no puedo hacer el funeral como quería, pero puedo hacer una reunión con mi familia en mi casa y sentarnos a hablar historias de qué bendición tuvimos de haber tenido abuela con nosotros y qué aprendimos de ella y qué nos enseñó y qué historia bonita tenemos. Entonces celebrar la vida de esa persona. A lo mejor no encontramos sentido en la muerte que tuvo o cómo murieron y a lo mejor nunca lo vas a encontrar, pero puedes celebrar la vida de esa persona. Puedes demostrar agradecimiento de haberla conocido, celebrar el trabajo que tuviste, lo que aprendiste, en fe de que eso que aprendiste ahí te va a servir para el próximo que vas a tener, que va a ser mejor. Entonces, utilizar la creatividad. Hay gente que ha hecho Zoom con reuniones con otros familiares y entonces cuentan historias y se ríen un rato, en medio del, lloran y ríen un rato. Tengo otras personas que me han dicho, pues perdimos a nuestra mamá y nosotros eran hermanos y todos era una familia bien unida y cercana. Y el lugar favorito de ella, ir a comer a este sitio y fueron, claro. Ahora con el coronavirus un poquito más, es diferente, pero es un ejemplo de creatividad donde te vas a enfocar en lo positivo, en el agradecimiento, en medio del dolor. Y puedes llorar, eso no quiere decir que, oh, pues como ahora tengo que hacer esto, no puedo llorar, no puedo sentir tristeza. Tú vas a sentir la tristeza, vas a llorar, lo vas a reconocer y a la misma vez puedes también celebrar la vida de esa persona y tener agradecimiento. Exacto, entonces la creatividad funciona de diferentes maneras. Una de las cosas que yo he hecho con personas es que hemos hecho eh, funerales sin cuerpo. Ujú. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues mire, agarra una mesa de su casa, le pone un mantel bien bonito, lo pone en la sala, le pone una foto, agarra una flor y ustedes con su familia, menos de 10 personas, porque esa es la ley hasta este momento, Ujú. eh, y se ponen a hablar de cosas positivas o lo pasan por Zoom o lo Ujú. pasan por cualquier otra modalidad de comunicación donde todo el mundo pueda recordar algo positivo y recordar algo bonito. ¿Por qué? Desde el punto de vista bíblico, la Biblia dice que está establecido que el hombre o la mujer muere una sola vez y después el juicio. Y lo que quiere decir eso es que en el momento que una persona muere, si, especialmente si es un cristiano, está en la presencia del Señor. Entonces, el funeral no es para mí. El funeral no define el final de esa persona o el lugar donde esa persona va a terminar. El lugar donde esa persona va a terminar es determinado por la gracia de Jesucristo y por la respuesta de esa persona a la gracia de Jesucristo cuando estuvo en vida. Ujú. El funeral es una ceremonia de transición que nosotros utilizamos para los vivos, para nosotros poder procesar que hay un ser querido o una situación, una cosa que ya no es igual. Ujú. Y entonces el poder ser creativos nos va a ayudar. Ahora, permítame darle algunas sugerencias prácticas desde el punto de vista de alguien que oficia funerales lamentablemente frecuentemente. Es el funeral es un momento de celebrar la vida de alguien o de algo. No es
el momento para recontar todo lo triste. Lo triste es obvio. Es el momento para celebrar la vida, la vida. So, por ejemplo, yo voy a recordar aquel día cuando mi abuelito me llevó al campo y vimos los animales, o voy a recordar aquel día donde me perdí y mi mamá estuvo buscándome y no me podía encontrar, o voy a poder recordar aquel día que nos fuimos a Disney o que fuimos a la playa. Vamos a recordar cosas positivas, vamos a recordar cosas graciosas de esa persona. ¿Por qué? Porque es el momento de nosotros de celebrar la vida de esa persona. Y obviamente, dependiendo de cómo la persona haya vivido, va a ser más fácil o más difícil hacer eso, pero es importante que celebremos lo positivo. Desde el punto de vista pastoral también, cuando nos volvamos creativos, especialmente cuando estamos en el contexto de familia, necesitamos evitar hablar o declarar dónde terminó la persona. ¿Ok? El funeral o el momento que yo estoy tomando ahora como familia para celebrar la vida de la persona que murió, no es el momento para decir, ay, esa persona no se fue con Jesucristo. No es el momento para decir, bueno, quién sabe, a lo mejor si en el último respiro le dijo que sí a Jesús, pero no sabemos, lo más probable está en el infierno. No, no es el momento. No. Ese no es el momento porque no alcanza nada. No alcanza nada. La decisión de una persona está hecha entre esa persona y Dios. Y en el momento que murió ya la decisión está hecha. Nada de lo que se pueda hacer en el funeral va a cambiar ese hecho. Y el decir eso trae división en la familia, hiere a las otras personas que están de luto también y no ayuda a nada. Quien dice quién se salvó no es Jesucristo. Entonces va a ser bien importante que en el momento en que estemos procesando el luto con nuestra familia, que no mandemos a nadie ni al cielo ni al infierno, que nada más hablemos de lo positivo y que hablemos de cómo nosotros vamos a estar ahí el uno para el otro apoyándonos en este momento mientras procesamos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, primero, como ya dijimos hace un rato, esto no es una sesión de consejería clínica. Nosotros no estamos ofreciendo una consejería profesional en el sentido de como cuando usted va a un psicólogo. Estamos hablando de estos temas porque queremos ponerlo a pensar. Y para que se familiarice con estos conceptos, para que pueda buscar más información. Y si usted se encuentra estancado en su luto, busque ayuda. Busque ayuda. No hay nada malo en buscar ayuda. Llame a su pastor, llame a su pastora, saque una cita con un consejero clínico, porque eso le va a ayudar. Le va a ayudar a poder procesar y a poder sanar en el nombre de Jesús. Y ese es nuestro deseo, nuestra oración es que podamos salir de toda esta pandemia más fuertes que nunca, que podamos salir de todo este tiempo más fuertes que nunca. Y lo que estamos queriendo hacer es darles estas herramientas. Así que, Melanie, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Un placer, gracias a ustedes. Y a la familia los amamos un montón, estamos aquí para ustedes. Vamos a estar orando por las peticiones que pongan en los comentarios. Y si este es un tema que le interesó y le gustaría y tiene alguna pregunta que no respondimos en esta sesión, quiero que la escriba o que me la envíe. Y yo comprometo a Melanie ahora en público de que ella vuelve con nosotros y nos ayuda a contestar esas preguntas también, porque vamos a sanar y vamos a para adelante en el nombre del Señor. Los amamos un montón. Que tengan buenas noches. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana, miércoles, a las 7 de la noche para el servicio bilingüe de Impacto. Bendiciones y que tengan buenas noches.